Avanzando con nuestra clase de Química 1. En esta oportunidad estudiaremos el tema configuración electrónica. Les saluda la profesora Irinia Núñez. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con la exploración de conocimientos. Para ello tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los subniveles de energía? En la clase pasada recuerden que estábamos estudiando los números cuánticos y con eso de los números cuánticos vimos lo que son los subniveles que se representan con letras como por ejemplo S, P, D y F. Y estos subniveles están contenidos en los niveles de energía. Y estos niveles, recuerden que son en total 7. Y los podemos nosotros encontrar en nuestra tabla periódica. De arriba hacia abajo hay unos números al lado izquierdo en la tabla periódica y esos indican el nivel de energía. Bien, para comenzar con el tema en sí, que es el de configuración electrónica, se nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué es la configuración electrónica? Para comprender mejor, vamos a decir que esto se refiere a la forma en la que se distribuyen los electrones de un átomo en los niveles y subniveles de energía. Ahí en la pantalla pueden observar ustedes un ejemplo de configuración electrónica de un átomo, en este caso es del boro. Para esa configuración necesitamos nosotros el número atómico que lo podemos encontrar en la tabla periódica. Recordemos de clases anteriores que el número atómico es el mismo número de protones y que si un átomo es neutro, entonces la misma cantidad de protones van a ser de electrones. Acá vemos entonces la configuración electrónica para los 5 electrones del boro y también observamos el diagrama de orbitales, cómo se van a distribuir esos electrones en cada uno de los subniveles y orbitales de energía. Además, que repasemos un poco acerca de las partículas subatómicas para que esto nos ayude a resolver de la manera correcta cada una de las configuraciones electrónicas que aparecen en la tarea de esta semana. Recordemos entonces que en un átomo siempre vamos a tener protones, electrones y neutrones. Ya habíamos mencionado que los protones son los mismos electrones cuando el átomo es neutro. Si no tiene ni carga positiva ni negativa, si acá no aparece una carga positiva o una negativa, entonces vamos a decir que ese átomo es neutro. Y al ser neutro significa que la misma cantidad de protones va a ser la cantidad de electrones, así como lo vemos aquí en el ejemplo. Y esos protones son el mismo número atómico que se representa con una letra Z. Y en la tabla periódica podemos encontrar ese número atómico que va a ser el mismo número de protones y si el átomo es neutro va a ser el mismo número de electrones. Que estudiamos en la semana anterior es la representación cuántica para un subnivel de energía. Acá, por ejemplo, tenemos el 4D6. Ese número 4, recordemos que representa el nivel de energía, que es 4. Y esta letra D, recordemos que representa el subnivel. En este caso es el subnivel D. Y los numeritos que están en la parte de arriba, en este caso 6, representa el número de electrones. Para las configuraciones electrónicas, recordemos el ejemplo que se nos mostró al inicio, siempre van a aparecer estos niveles y subniveles de energía en la distribución. ¿Por qué? Porque la configuración electrónica es la distribución de todos los electrones que se ubican en los niveles y subniveles de energía de un átomo. Es muy importante que nosotros sepamos cómo podemos identificar en la tabla periódica el número atómico. Acá entonces les traigo algunos ejemplos. En el caso de que usted tenga su tabla periódica, entonces el número atómico lo va a poder identificar en esta parte, al lado izquierdo del símbolo del elemento. Entonces, en este caso, por ejemplo, vean ustedes, para el carbono, el número atómico es 6. Ese número atómico, ¿verdad? Va a ser el mismo número de electrones. Este es el número atómico. Entonces, si usted en la tabla periódica identifica ese número atómico, es ese mismo el que va a usar
para poder realizar la configuración electrónica. Usted va a tener que llegar, ¿verdad?, a distribuir esos 6 electrones en los diferentes subniveles de energía. También puede ser que usted se encuentre la tabla periódica que le propongo en el folleto, o también que usted la busque en internet o utilice alguna aplicación para configurar para tablas periódicas. En este caso, entonces, va a poder encontrar ese mismo número atómico en esa parte de acá arriba. Así como lo ven ustedes acá, se los encerré. Para el berilio, miren, el número atómico es 4. Si queremos saber el del carbono, miren, carbono es 6, así como lo vemos acá en la otra tabla periódica. Para el nitrógeno es 7 el número atómico, así como lo vemos en esta parte de la otra tabla periódica. Sea cual sea la tabla periódica que usted utilice, siempre el número atómico va a estar en la parte de arriba y por lo general al lado izquierdo, así como ve usted en estas representaciones. Muy bien, para poder realizar las configuraciones electrónicas es importante conocer la regla de las diagonales. Esta regla de las diagonales nos permite identificar la cantidad de electrones que van a ir existiendo por cada uno de los niveles de energía. Vean ustedes acá, por ejemplo, tenemos un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y así sucesivamente. El número 1, el número 2, que está al lado izquierdo de cada una de las letras, representan, recordemos que el nivel de energía. Luego la letra, ya sea S, P, D o F, representan los subniveles de energía. Y el numerito que está en la parte de arriba representa la cantidad de electrones. A la hora de que nosotros realicemos configuraciones electrónicas, entonces nos vamos a fijar muy bien en la distribución. Si ustedes se fijan, para esta regla de las diagonales, tenemos acá nosotros unas líneas en diagonal. Vamos a ir siguiendo estas líneas en diagonal para poder determinar la configuración electrónica de los ejemplos que nos vayan a proponer. Por ejemplo, si nos dicen del hidrógeno, recordemos que el hidrógeno pertenece al nivel 1 y que si lo buscamos en la tabla periódica encontraremos que el número atómico, es decir, Z, para el hidrógeno es 1. Por lo tanto, si tengo que Z es igual a 1, entonces los electrones yo voy a saber que también tiene 1, porque el hidrógeno en la tabla periódica lo encontramos como un átomo neutro. Entonces, si quiero conocer la configuración electrónica del hidrógeno, bastará, ¿verdad?, con hacer la distribución de ese electrón en el subnivel de energía. Por lo tanto, si yo voy a seguir esta regla de las diagonales, daré inicio con el primer numerito que tengo en la primera diagonal. En este caso es, miren, un S. Entonces sería un S. Y como el número atómico es 1, entonces el electrón es 1. Y recordemos que este numerito que está aquí en este esquema es un 2, pero para el hidrógeno solo necesito 1. Por lo tanto, acá solo le agregamos 1. Esta sería entonces la configuración electrónica para el hidrógeno. Miren, configuración electrónica del hidrógeno. Muy bien. Y así, ¿verdad? Vamos a ir sacando configuraciones electrónicas dependiendo del elemento que nos den y de la cantidad de protones o número atómico, que sería el mismo número de electrones para cada uno de los elementos. Ya vamos a ver ejemplos a continuación. Esquema de diagonales, ¿verdad?, que tiene que ver con la regla de las diagonales, nosotros también lo podemos dibujar. Solamente hay que fijarnos que todo vaya quedando en orden. Que por ejemplo acá tenemos un S2, después sería 2S2, 2P6. Tienen que quedar todas alineadas si pertenecen al mismo nivel de energía. Si podemos observar acá nosotros, nos damos cuenta que en el nivel 1 solamente pueden haber un máximo de 2 electrones en el nivel 1.
Para el nivel 2 vemos que el total de electrones que pueden haber es 8. O sea que en el nivel 2 nada más un máximo de 8 electrones. Si continuamos y vemos el tercer nivel, podemos ver que en el tercero pueden haber un máximo de 18 electrones, ¿verdad? Y también es importante recordar que en el subnivel S solo hay 2 electrones, en el P6, en el D10 y en el F14. Eso fue algo que ustedes tuvieron que haber hecho en la tarea anterior. Verificar cuántos electrones como máximo caben en cada uno de los subniveles. Los subniveles, recuerden que es S, P, D y F, subnivel de energía. Y los niveles es nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 niveles en total y son 4 subniveles, el S, el P, el D y el F, ¿verdad? Y en cada uno de esos subniveles puede haber un máximo de electrones. En cada nivel también puede existir un máximo número de electrones. El ejemplo anterior, lo que estábamos explicando acerca de esto de la regla de las diagonales, para calcular o para determinar la configuración electrónica del berilio. El primer paso que tenemos que hacer, ¿verdad?, para saber cuál es la configuración del berilio, el paso número 1 va a ser buscar el número atómico. Buscar el número atómico del berilio. ¿Dónde lo vamos a buscar? En la tabla periódica. Número atómico, recordemos que es Z. Entonces, el número atómico del berilio lo buscamos. Y el berilio está en el nivel 2. Y si continuamos ahí en la tabla periódica, nos damos cuenta que el número atómico para el berilio es 4. Si el número atómico es 4, el número de protones, como este es un átomo neutro, el número de protones es 4. Y el número de electrones, recordemos que es el mismo número de protones, entonces sería 4. Paso 1, sacar el número atómico de la tabla periódica y luego, si ya lo encuentro, ese mismo número atómico va a ser el número de electrones. Por lo tanto, yo necesito este número de electrones para poder sacar la configuración electrónica. Entonces ahora vamos al paso 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contar utilizando nuestro diagrama de diagonales. Vamos a contar hasta llegar a 4 electrones en la distribución, ¿verdad? Vamos a distribuir, paso 2, distribuir los 4 electrones según el diagrama de las diagonales. Según el diagrama de diagonales. Muy bien. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos eso, ¿verdad?, determinado, nos vamos a ir a nuestro diagrama. Vamos a empezar desde la parte de arriba. Vamos acá. Y en el primero tenemos ¿cuántos electrones? Un máximo de 2. Entonces sería un S2. Hasta aquí ya tenemos un S2. Pero yo necesito llegar a 4. Son 4 electrones los que yo tengo, ¿verdad?, que distribuir. Solo llevo un S2 nada más. Luego, ¿verdad?, me hacen falta 2. Entonces, ya terminé con esos de la primera diagonal. Luego voy a mi segunda línea diagonal. Y aquí tengo al 1S2. Miren, entonces ahora sería 2S2. Contemos los electrones. Recuerden que estos números de arriba son los electrones. Acá tenemos 2 y acá tenemos otros 2. Entonces eso me hace un total de 4. Por lo tanto, la configuración electrónica del berilio sería 1S2 y 2S2. Esa sería la configuración del berilio. El berilio que es 4 y ese 4 se puede colocar de esa manera. El berilio 4 es 1S2, 2S2. Ahí tiene sus 4 electrones ya distribuidos
de manera organizada según el diagrama de diagonales. Ahora bien, lo anterior era realizar la configuración electrónica, pero si nosotros queremos saber cómo se distribuyen esos electrones en el diagrama de orbitales, que recuerden ustedes que los orbitales se representaban con cuadros. Si es el orbital S, entonces es un solo cuadro. Por ejemplo, digamos que este sea un S2. Entonces, un solo cuadrito para ese orbital, un S2. Y si es el subnivel P, pues entonces son 3 cuadritos. Digamos que este sea vamos a buscar el 2P, 2P2. Para poder hacer el llenado, porque después vamos a ver el diagrama de orbitales del berilio, antes de eso vamos a explicar cómo se debe llenar ese diagrama de orbital. Vamos a seguir estas reglas o principios. El primer principio es el de exclusión de Pauli. Dice que en cada orbital se acepta como máximo 2 electrones, los cuales deben tener espines contrarios. ¿Qué significa eso? Recuerden ustedes que ya habíamos hablado acerca del spin, que es la dirección hacia donde vamos a dibujar la flechita, y que cada flechita que va ahí dentro del orbital representa la cantidad de electrones. En este caso son 2 electrones, entonces dibujaremos un electrón hacia arriba y el otro electrón hacia abajo. Ahí miren, queda esto que nos dice acá que cada orbital debe tener espines contrarios, uno hacia arriba y otro hacia abajo. La otra regla nos dice que los electrones que ingresan a un determinado subnivel lo hacen de modo que cada electrón adicional se ubica en un orbital diferente con el mismo spin. En este caso vean ustedes que es 2p2. Quiere decir que yo voy a ubicar 2 electrones, porque esto es lo que me determina a mí la cantidad de electrones. Solamente son 2. Yo tengo que distribuir 1 a 1. Si yo lleno todos estos, digamos que fueran 6, entonces aquí 3, 4, 5 y 6. Tengo que irlo haciendo de uno en uno. En este caso no son 6, solo son 2. Por lo tanto, solo tengo que dibujar 2. Sería incorrecto yo colocar esos 2 electrones en una sola casilla. Solamente se pueden llenar dobles cuando ya se haya llenado de uno en uno. Primero es de uno en uno y luego si todavía me hace falta algún electrón que ubicar, entonces lo coloco al inicio. Por ejemplo, que fuera 2p4, entonces sería 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Solo hasta que haya 1 a 1 en cada casilla es que puedo continuar llenando en segunda parte. Pero si no, en este caso que solo son 2 electrones, entonces sería 1, 2. Y eso sería todo. Ahora vamos a ver entonces cómo nos quedaría el diagrama de orbitales para el ejemplo de la configuración anterior, que era el del berilio. Bien, entonces en este caso, recordando el berilio, era un S2 y 2 S2. La cantidad de electrones del berilio eran 4, ¿verdad? Era berilio 4. Y esta que tenemos acá es la configuración electrónica. Para hacer el diagrama de orbitales del berilio, vamos a hacerlo acá, diagrama de orbitales. Si quiero el diagrama de orbitales, entonces yo aquí en la parte de abajo voy a escribir o voy a realizar, mejor dicho, mis casillas. Como la primera es un S2, entonces una casilla. Y para el 2S2, otra casilla. ¿Cuántos electrones voy a ubicar en el primero, en el 1S2? Serían 2 electrones, ¿verdad? Entonces 1, 2. Y en el 2S2 voy a ubicar 2 electrones, por lo tanto sería 1, 2. El diagrama de orbitales del berilio sería este, ¿verdad? Aquí iría un S2 y aquí iría 2S2.
Y este sería el diagrama de orbitales para el período. Veamos otro ejemplo, trabajaremos en este caso con el cloro. Si buscamos el cloro en la tabla periódica nos damos cuenta que su número atómico es 17. Esto quiere decir que la cantidad de electrones también es 17. O sea que vamos a ir distribuyendo estos 17 electrones. Excelente. Vamos a comenzar entonces con la primera diagonal. Tenemos por acá un S2. Entonces lo ubicamos, un S2. Continuamos nuestra diagonal, ahí termina, entonces volvemos a empezar una nuevamente. En este caso sería 2S2. Luego termina ahí, volvemos a empezar arriba, sería 2P6. Continuamos nuestra diagonal, llegamos al 3S2. Y ya no nos queda nada más en esta diagonal, por lo tanto pasamos arriba otra vez. Aquí tenemos 3P6. Bajamos y luego tenemos 4S2. Tenemos que fijarnos si ya llegamos a los 17. En este caso, vamos a ver, tenemos 2, 4 más 6 serían 10, 12 más 6 serían 18. Quiere decir que ya nos pasamos. Si nos hemos pasado, entonces borramos, ¿verdad? Y también acá nos damos cuenta que tenemos 10, 16, 17, 18. Nos pasamos 1. El número máximo para el P, recordemos que es 6, pero como no ocupamos 6, sino que ocupamos menos para poder llegar a 17, entonces le vamos a restar 1, ¿verdad? Si solo coloco 5 en vez de colocarle 6, ahí tengo los 17, contemos nuevamente. 2, 4 más 6 serían 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí tenemos entonces la configuración electrónica para el cloro. En el 3P no ocupé todos los 6 electrones, sino que ocupé menos, solo ocupé 5. Entonces puedo colocar menos de 6, pero no puedo colocar más de 6. ¿Por qué? Porque el subnivel P solo puede alojar un máximo de 6 electrones. Y mínimo, pues eso sí, menos de 6 sí puede, pero más de 6 no. Esa sería la configuración electrónica. Ahora, si queremos realizar también el diagrama de orbitales, igual lo podemos hacer, el diagrama de orbitales. Vamos entonces a ir ubicando, ¿verdad? Primero tenemos un S2, entonces dibujamos un cuadrito. Para el 2S2 otro cuadrito. Para el 2P6, en el P recordemos que son 3 cuadritos. Luego seguimos con 3S2 en un cuadrito. Y en el 3P también son 3 cuadritos. Ahí está. Vamos ahora a ir llenando los electrones. Yo aquí en la parte de abajo, para que me quede más claro, voy a colocar la configuración y poder saber qué es lo que estoy dibujando. Aquí es 2P6, aquí es 3S2 y aquí es 3P5. La cantidad de electrones acá son 2, acá son otros 2, aquí son 6, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recordemos que es de 1 en 1. Aquí son 2, aquí son 5, entonces 1, 2, 3. Ya llené, ahora 4, 5. Miren, me va a quedar un espacio vacío. Y en este caso entonces configuración del cloro, ahí la tengo, y diagrama de orbitales también ahí está. Y eso sería todo para todo lo que necesitábamos acerca del cloro. Muy bien, ya con eso entonces podrán ustedes realizar la tarea o asignación para esta semana, que en este caso es de configuración electrónica. Se les solicita que realice la configuración electrónica del hidrógeno, litio, oxígeno, fósforo y carbono. Tiene que hacer la configuración y también tiene que realizar el diagrama de orbitales para estos elementos. También en la parte de abajo le dan un ejemplo, le dicen neón 10 y que identifique cuál es la configuración del neón. Y en la otra le dan la configuración electrónica para que usted elija de qué elemento se trata. Muy bien.
Espero hayan comprendido el tema y cualquier consulta siempre estoy a su disposición. Muchas gracias.